Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en 5 hábitos que te acercarán más a la presencia de Dios. Amén. En primer lugar, amados hermanos, vamos a orar antes de iniciar. Siempre es bueno dejar el control absolutamente de todo a Dios. Amén. Porque yo estoy muy seguro de que ustedes no vienen a escucharme a mí, sino vienen a escuchar un mensaje por parte de Dios. Así que vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor, ministrando nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu verdad. Amado Dios, solamente tú sabes y conoces cómo estamos delante tuyo. Solamente tú, amado Dios, conoces cómo está nuestra vida espiritual. Te pedimos, amado Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Dejamos el control absolutamente de todo en tus manos, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos. En esta noche Dios nos quiere enseñar 5 hábitos. 5 hábitos para acercarnos más a Él. En primer lugar, amados hermanos, ¿qué podemos comprender nosotros como hábitos? Hábitos son, por así decirlo, costumbres, ¿verdad? Algo que nosotros usualmente hacemos a diario. Por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos ya una costumbre muy marcada en nuestra vida o algo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana de día a día, de todos los días. Por ejemplo, como el cocinar. El cocinar a tal hora, ¿no? Yo no sé, tal vez uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, tienen ya la costumbre de siempre empezar a cocinar, no sé, a las 12 del mediodía o tal vez a las 11 de la mañana. Tienen una costumbre de todos los días iniciar a esa hora o tal vez a la hora de dormir, a la hora de descansar. Ustedes ya tienen una costumbre de que máximo se quedan despiertos o despiertas hasta, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche, no lo sé, ¿verdad? Y así consecutivamente puedo dar muchos ejemplos. Eso es emplear una costumbre en nuestra vida, hábitos que nosotros tenemos marcados, aún incluso en la forma de hablar, en la forma de comportarnos. Tenemos ciertas costumbres o ciertos hábitos que solamente nosotros lo hacemos, que solamente nosotros los empleamos. Ahora, su palabra de Dios nos enseña de que hay hábitos que nosotros debemos de tener para acercarnos más a Dios, algo que nosotros todos aquí deseamos, ¿verdad? El primero y el segundo están en un solo texto, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos dice su palabra? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El primer hábito, amados hermanos, es perseverar en la oración. A ver, yo sé que esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros ya hemos comprendido y sabemos que un hábito que nosotros debemos de tener en nuestra vida, que nos acercará cada vez más a Dios, es la oración. Pero así como nosotros sabemos de que la oración es algo muy importante para nosotros, también es algo que nosotros lo descuidamos, a pesar que nosotros sabemos que es muy importante para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sin ir tan lejos, solamente les hago una pregunta. ¿El día de hoy oraron a la hora de levantarse o no? Cada uno eso lo sabe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios nos dice que nosotros debemos de perseverar en oración? Porque Dios sabe que cuando nosotros oramos, estamos teniendo comunión con Él, conversando con Él.
La oración es el alimento espiritual para nosotros. Un día sin orar es un día que, en pocas palabras, estás desprotegido. La oración te ayuda a coberturarte. La oración te ayuda y te guarda de las tentaciones, te guarda de accidentes y de cualquier tipo de mal. Porque uno cuando ora eleva peticiones a Dios, ¿verdad? Uno cuando ora conversa con Dios. Uno cuando ni bien se levanta y ora, agradece a Dios, diciéndole: Padre, gracias Señor por un día más con vida. Te pido, Señor, que por favor seas tú guiando mis pasos. Sé tú, Señor, bendiciendo mi trabajo, mi negocio, cuidándome, cuidando a mi familia, mis hijos, etc. Uno cuando se levanta tiene que orar. Y es muy importante, no sé, amados hermanos, pero es muy importante dedicar y poner un tiempo para nuestra oración. Si de repente tú sientes de que en las mañanas, por así decirlo, estás muy como que corto de tiempo porque te estás alistando para el trabajo, para la escuela, para la universidad, alistar a los hijos, etc. Amados hermanos, hagamos un esfuerzo, tal vez de levantarnos un poco más temprano, de dedicarle un tiempo para Dios, porque muchas veces nosotros nos levantamos y automáticamente ya estamos haciendo otras cosas y la oración lo dejamos a un lado. Nosotros no meditamos ni pensamos de que la oración es algo fundamental y muy importante en nuestra vida. Algo que tiene que ser, ni bien abrimos los ojos, algo que debemos hacer de inmediato: orar a Dios. Obviamente, no solamente lo digo que lo hagan en las mañanas. Orar es en todo momento, porque su palabra nos dice: orar sin cesar. Tenemos que orar en todo momento. Tenemos que meditar, hablar con Dios, conversar con Dios en todo momento. Ese es el primer hábito, amados hermanos. Ese primer hábito es muy importante para que tú y todos nosotros podamos acercarnos más a la presencia de Dios. El segundo hábito, como les comenté, está en este mismo texto bíblico. ¿Cuál es? Velando en ella con acción de gracias. Bien, amados hermanos, ¿por qué les digo que el segundo hábito para acercarnos más a Dios es velando con acción de gracia? Nosotros, amados hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. Y hablo de forma general, por todo. Sea por lo bueno, por lo malo, por lo mucho, por lo poco, por la enfermedad, por la salud, por las alegrías, por las tristezas, hermano, por todos. Cuando nosotros empleamos ese hábito en nuestra vida de no quejarnos, de no reclamar, de no cuestionar y simplemente ser agradecidos con Dios, nos ayudará a acercarnos a su presencia. Porque, amados hermanos, si nosotros esto no lo tenemos como hábito, va a ser complicado acercarnos a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando pases una necesidad, en vez de agradecerle, cuestionas. En vez de agradecerle, te quejas. ¿Eso te va a ayudar a acercarte a Dios? No, ¿verdad? El quejarnos, el cuestionar el poder de Dios, no nos va a ayudar a acercarnos. No nos va a ayudar a acercarnos cada vez más a Dios, sino todo lo contrario. Nos va a alejar y poco a poco nos vamos a apartar de los caminos de Dios. Dios lo que quiere es que tú lo busques y te acerques a Él. ¿Cómo tú te vas a acercar delante de su presencia quejándote? Lo mejor que nosotros debemos hacer es acercarnos delante de la presencia de Dios con acción de gracia, siendo agradecidos con Dios, diciéndole: Padre, por poner un ejemplo, Padre, el día de hoy no me fue muy bien en el negocio. Estuvo muy bajo, Señor. Tengo deudas, tengo muchas cosas que pagar. Pero, amado Padre, gracias, Señor, por esto. Sé que el día de mañana será mejor. Amado Dios, de igual manera, tú cuidas y tú guardas de mí. Amado Dios, mi confianza y mi esperanza está en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy. Y así consecutivamente. Sea la razón o el motivo por la cual
o la situación en la que te encuentres, sea en cualquier situación en la que te encuentres, siempre agradece a Dios. Verás que si tú empleas ese hábito en ti, de ser agradecido a Dios por todo, no solamente agradeciéndole porque algo bueno te pasó, también agradécele por lo malo, también agradécele por la escasez, también agradécele por las tristezas, por la enfermedad, agradécele a Dios por todo. Vas a ver cómo te ayudará a acercarte cada vez más a Dios. Amén. Así que, amados hermanos, ahora vámonos al tercer hábito, que es algo muy importante. Vamos, amados hermanos, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Aquí está, amados hermanos. ¿Qué nos dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, el tercer hábito es algo esencial para nosotros en nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo. Es algo muy fundamental. Estudiar y meditar en la palabra de Dios es la base de nosotros. Es como que cuando una persona va a construir una casa, la persona hace y pone una buena base para que en el momento, cuando hay algún temblor, algún terremoto, ¿verdad? Algo que pase, la casa no se caiga, porque tiene buena base y no se va a caer. Toda casa que no tiene una buena base ante cualquier movimiento sísmico, se va a caer. Y esto es similar, amados hermanos, a nuestra vida cristiana. Nosotros podemos compararlo de esta manera. Si nosotros no tenemos una buena base, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos las promesas que Dios tiene con nosotros, si nosotros no sabemos quién es nuestro Dios, si nosotros no conocemos qué es lo que hizo Jesús por nosotros, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, amados hermanos, cuando pasemos por problemas, necesidades, aflicciones, pruebas, tentaciones, lo que fuera, nos vamos a apartar. Porque va a venir la tempestad, va a venir los problemas y te vas a caer porque no tienes una buena base. Cuando el diablo te tiente, ¿cómo tú vas a defenderte? ¿Cómo tú vas a reprender esas tentaciones si no tienes base, si no conoces la palabra de Dios? A ver, les hago una pregunta, amados hermanos, para hacer algo dinámico. Si yo les pregunto ahora mismo, hermano, hermana, dame un texto bíblico por la cual tú puedas estar seguro o segura en medio del problema. ¿Qué texto bíblico me darías? Déjalo aquí en los comentarios. ¿Qué texto bíblico darías si tú estás en medio de un problema? ¿Qué promesa Dios tiene para ti? Ahora, si estás pasando algún momento de necesidad, ¿qué texto bíblico me darías para que te aferres a esa palabra, a esa promesa? ¿Se dan cuenta? Cuando uno pasa, amados hermanos, situaciones difíciles en la vida, si tú no conoces las promesas que Dios tiene para ti, si tú no conoces a quién sirves, ¿cómo te sostienes? ¿Cuál es tu base para seguir creyendo en Dios? Cuando tienes una necesidad y no conoces ningún texto bíblico donde Dios te prometa que Él va a suplir tus necesidades, ¿cómo te sostienes? ¿Cómo sigues creyendo si no conoces la palabra de Dios? Si no meditas en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Este hábito, amados hermanos, este tercer hábito es algo muy importante, porque las Escrituras nos hablan de Él, porque las Escrituras nos dicen quién es mi Dios, quién es nuestro Dios que servimos, quién es Jesucristo, qué obra, qué es lo que hace Jesucristo por mí, quién es el Espíritu Santo, cuándo recibo el Espíritu Santo, cuáles son las obras del Espíritu Santo, qué promesas Dios tiene para mí, qué promesas Dios tiene para nosotros. Las Escrituras nos dice todo aquello. Esa es nuestra base. Si tú no conoces la Escritura, ¿qué base estás formando en tu vida? Tengamos mucho cuidado.
Este tercer hábito, amados hermanos, es algo muy esencial y vital para nuestra vida. Amados hermanos, estudiemos, dejemos la pereza, dejemos la flojera, estudia la palabra de Dios. Amén. Bien, ahora, amados hermanos, vamos al cuarto hábito. Vamos en este caso al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Aquí está, amados hermanos. ¿Qué nos dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el cuarto hábito? Servir a los demás como Cristo lo hizo. ¿Saben por qué, amados hermanos, este cuarto hábito también nos ayuda a acercarnos a Dios? Porque si nosotros vemos en la palabra de Dios el primero y el segundo mandamiento, ¿cuál es? El primero es amar a Dios, ¿verdad? Con toda nuestra mente, alma, ¿verdad? Con toda nuestra mente, alma y corazón. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora, si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿cómo tiene que ser nuestro comportamiento con él? ¿Acaso no tiene que ser nuestro comportamiento, no tiene que ser que nosotros debemos estar dispuestos a servir? Nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle, así como Jesús estuvo dispuesto y lo hizo y sirvió a sus discípulos. Amados hermanos, cuando yo hablo que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y debemos estar aptos para servir, me refiero a ayudar al necesitado, ayudar y brindar nuestro tiempo para orar, para ayunar por la persona que necesite, servir y ayudar y compartir nuestros conocimientos para alguien que desconoce la palabra de Dios. También si está a nuestro alcance, servir y ayudar económicamente a alguien. Ahora ustedes se preguntarán, pero hermano, ¿de qué forma me ayudará a acercarme a Dios el servir o ayudar al prójimo? Hermanos, es sencillo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros ayudamos al prójimo, cuando nosotros servimos así como Cristo lo hizo, no solamente llevamos esperanza y amor a las demás personas, sino que nosotros nos acercamos a Dios cuando nosotros conocemos las vidas de los demás, sus historias, por todas las cosas que pasan y cómo Dios trabaja en la vida de ellos. Tú verás cómo ellos se regocijan, se alegran cuando tú llevas un mensaje de esperanza y de amor para sus vidas. Amados hermanos, cuando uno conoce la vida de las demás personas y tú ayudas en algo, en lo que fuera, amados hermanos, te vas a sorprender lo bueno que es Dios, no solamente contigo, sino con todos, porque vas a conocer tantos casos de personas que antes de repente eran y vivían una vida desordenada totalmente, personas que estaban en el mundo de la delincuencia, personas homosexuales, personas con enfermedades terminales, no lo sé. Todos los ejemplos que pueda venir a tu mente, amado hermano, donde Dios ha obrado en su vida de ellos. Y tú te vas a asombrar de lo maravilloso y extraordinario, lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios con el ser humano. Eso te va a ayudar a conectarte y a sentir cada vez más la presencia de Dios. Eso te va a ayudar a conocer quién es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo extraordinario, lo experto que es Dios cambiando la vida del ser humano. Y Dios también, a través de tu persona, te va a utilizar como instrumento para que ayudes a otros. Y verás cómo el nombre de Dios se glorifica con tus acciones y en tu vida. Porque todos nosotros somos instrumentos para ayudar a los demás. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y siempre hay que decirle, Padre, utilízame,
Utilízame, Señor, utiliza mi vida, que sea de canal de bendición para los demás, de la forma que Él lo quiera. Amén. Este es un hábito también muy bueno, amados hermanos. Vívanlo, experimenten y se van a dar cuenta que el servir a los demás es una bendición. La grandeza de alguien no se ve, amados hermanos, porque tú tengas más dinero, porque tú tengas autoridad y mandes y ordenes a alguien. La grandeza de alguien se ve por el acto de servir, por tener un corazón desprendido, un corazón misericordioso, un corazón humilde, un corazón que habite Dios. Ahí se ve la grandeza de uno. Jesucristo demostró su grandeza porque Él, siendo Hijo de Dios, vino a este mundo no para que le sirvan, sino vino a servir. Y ese ejemplo nosotros debemos de aprenderlo. Amén. Y el último hábito, amados hermanos, y no menos importante, vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Aquí está, amados hermanos, ¿qué nos dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amados hermanos, el quinto hábito, muy importante también para acercarnos cada vez más a Dios, a su presencia de Dios, es no dejar de congregarse. Amados hermanos, muchas veces nosotros ponemos como prioridades otras cosas antes que ir a congregarnos. Estoy cansado, el día de hoy no voy. Estoy un poco enfermo, un poco mal, no voy. Estoy triste, no voy a ir a congregarme. Está haciendo mucho frío, no voy a ir a congregarme. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes también emplean eso para cuando tienen que ir a trabajar? ¿Ustedes no van a trabajar cuando hace mucho frío? ¿Ustedes no van a trabajar cuando están cansados? ¿Ustedes no van a trabajar cuando se sienten tristes? Estoy seguro que a pesar de eso van a trabajar, porque saben que si no trabajan, no tienen dinero, o los pueden botar y sacar del trabajo, ¿verdad? Van, a pesar que estén tristes, cansados, con frío, con hambre, lo que fuera, van a trabajar. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Y por qué para congregarse no hacen lo mismo? ¿Acaso es más importante el trabajo que congregarse? Amados hermanos, siempre meditemos en eso. Si tú haces algo por tu jefe del trabajo, te esfuerzas por tu jefe de trabajo, ¿por qué no hacerlo para nuestro Dios, que es mucho más importante? Si tú te esfuerzas en tu trabajo por agradar a tu jefe, ¿por qué no te esfuerzas por agradar a Dios? Cuando uno deja de congregar, amados hermanos, su vida espiritual mengua poco a poco. Yo no sé si ustedes han experimentado, pero por ejemplo, les cuento como pequeño testimonio, cuando yo dejaba de congregarme, cuando yo faltaba un día, yo sentía que los días se hacían largos hasta que llegue el próximo día de servicio para congregar. Y yo sentía que los días se hacían largos, y esos días que los sentía yo que se hacían largos, sentía que mi vida espiritual bajaba, porque la oración ya no era lo mismo, porque cantar alabanza tal vez ya no era lo mismo, porque tal vez incluso me olvidaba de orar, me olvidaba de agarrar la Biblia, yo estaba más preocupado o afanado en otras cosas. Me olvidé totalmente de Dios. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, no lo sé, solamente lo comparto como testimonio porque a mí me pasa. Por eso yo prefiero ir siempre a congregarme a la casa de Dios, esté cansado, triste, con sueño, con hambre, lo que fuera. Porque un día dejar de congregarme, o 2 días, 3 días, 4 días, luego ya se te va a volver una costumbre. Luego ya le vas a perder el temor al dejar de congregarte. Vas a decir, bueno, un día más que falte no pasa nada. Otro día más que falte no pasa nada, luego voy.
Amados hermanos, no es correcto eso. Nosotros no debemos dejar de congregarnos. Ponemos en riesgo nuestra vida espiritual. Busquemos a Dios. Si Dios nos dejó aquí escrito en la palabra de Él que no debemos dejar de congregarnos, es porque Dios sabe lo importante que es ir a su casa, a alabarle, a glorificar su santo nombre, a agradecerle por todo y escuchar la palabra, escuchar el mensaje que nos va a traer el pastor o de la persona encargada en sus congregaciones, de traer el sermón, de traer el mensaje de Dios. Siempre es bueno, amados hermanos, porque algunas veces pasa cosas en nuestra vida que perdemos la fe. Y cuando nosotros vamos a congregarnos y escuchamos la palabra de Dios, nos inyecta fe, nos fortalece nuestra vida espiritual. Y ya no salimos como hemos llegado, sino salimos restaurados por la gracia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, yo sé que este mensaje no volverá vacío. Yo sé que este mensaje se quedará guardado y atesorado en nuestros corazones. Pongamos en práctica estos 5 hábitos para acercarnos cada vez más a la presencia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios guarde su acostar y su levantar. Y recuerden, oren antes de dormir. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones.